para observar las permutaciones en la estadística, entonces vamos a mirar este ejemplo. Tenemos cuatro cartas organizadas por grupos. Tenemos las 4 As, los 4 2, los 4 3 y los 4 4 que se ven en las cuatro pintas de una baraja. La permutación nos dice que sí importa el orden en donde queden, entonces vamos a certificar esto luego con un procedimiento matemático. Entonces vamos a mirar que gracias a la permutación, a pesar de que las podamos revolver y todo, podemos hacer la magia de que queden en cuatro grupos combinados y en otra vez los cuatro grupos como los tenemos inicialmente. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos los cuatro grupos de las As, los cuatro grupos de las 2, los cuatro grupos de 3 y los cuatro grupos de 4. Vamos a revolverlas en este caso y vamos a organizarlas en cuatro grupos. Entonces, como podemos darnos cuenta, en este caso ya quedaron combinadas, quedó de la A al 4, en este caso también de la A al 4, tenemos acá de la A al 4 y tenemos acá de la A al 4. Lo que quiere decir que en la permutación, en la forma en que yo organice las cartas y cómo las acomode, sí tienen una relevancia, y vamos a mirar cómo podríamos volver a lo que teníamos antes. Entonces acá tendríamos A2, 3, 4, A2, 3, 4, A2, 3, 4 y A2, 3, 4. Y vamos a volverlas a sus grupos originales. Las revolvemos sin tener un número de cartas preciso, simplemente solo pasando cartas, y volvemos a sus cuatro grupos originales. Como podemos fijarnos, ahora quedaron los 4 4 de nuevo, las 4 As, los 4 2 y los 4 3. Pero ¿cómo es esto posible? Vamos a mirarlo, su explicación matemática. Bueno, vamos a empezar con la combinatoria. La combinatoria en la estadística nos sirve para mirar de cuántas formas posibles yo podría organizar algo sin importar su orden. Para esto tenemos definido la fórmula n combinada de k, que también se puede expresar como n sobre k. Es importante que este n sobre k no se expresa como un fraccionario, sino simplemente es una relación inversa que expresa combinatoria, o con la fórmula más general, que sería n factorial sobre n menos k factorial de k factorial. Cabe resaltar que factorial simplemente es una multiplicación de los números antecesores de esta fórmula, como por ejemplo, si se tiene que obtener el factorial de 3, es simplemente colocar 3 por 2 por 1 y eso nos daría 6. Ese es el factorial de 3. Entonces vamos a volver a la explicación anterior. En este caso tendríamos a n como el conjunto universal, o sea, el conjunto de donde vamos a obtener todos los elementos, y k como los elementos que vamos a utilizar de ese conjunto. Por ejemplo, si yo quisiera buscar de cuántas maneras se pueden organizar las 4 cartas, por ejemplo en este caso los 4 cuatros, por medio de una combinatoria, o sea que no importe el orden, pues vamos a mirar cuánto nos podría dar. Entonces, si hiciéramos el truco de magia por combinatoria, nos quedaría que n es 4, que son los 4 grupos, o sea el conjunto total de las cartas, y k serían las 4 cartas que estamos utilizando en esta ocasión. Vamos a reemplazarlo en la fórmula. Nos quedaría simplemente de esta forma: 4 combinado de 4 es igual a 4 combinatoria de 4, o en la fórmula 4 factorial sobre 4 menos 4 factorial de 4 factorial, recordando que la fórmula es esta. Ahora bien, vamos a darle solución. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: 4 factorial es 4 factorial. Por el momento no lo vamos a realizar, ¿por qué? Porque si notamos, primero vamos a hacer la resta de los paréntesis. En este caso, como hacemos la resta de los paréntesis, nos quedaría 0 factorial y 4 factorial. Entonces no lo realizo porque en este caso yo podría simplificar el 4 factorial del numerador y el 4 factorial del denominador, cancelarlos entre comillas, y de esta manera solo nos quedaría de la siguiente forma. Entonces 4 factorial sobre 4 factorial nos daría 1, y 0 factorial también es 1. ¿Por qué 0 factorial es 1? Porque recordemos que es multiplicar por el único número, que en este caso sería el primero,
O sea, recordemos que los factoriales se multiplican hasta el 1. Como 0 no tiene antecesores, simplemente su múltiplo es 1. Entonces este es el único resultado. Entonces en este caso nos quedaría 1 sobre 1, o sea 1. ¿Qué nos indica este 1? Que solo hay una forma de organizarlas. Y pues es claro, si a mí no me importara el orden de las cartas, entonces simplemente como las organice, simplemente esa va a ser la organización que yo le quiero dar. En este caso sería la primera organización y única organización porque no importaría el orden. Por lo tanto vamos a explicar el truco desde lo correspondiente, que sería una permutación. Vamos con la permutación. En este caso varía un poco la fórmula. Nos quedaría que n permutado de k es igual a n factorial sobre n menos k factorial. Hay que tener en cuenta que esta permutación es cuando son eventos únicos. Vamos a enfocarlo en lo que fue las cartas. Entonces tendríamos los 4 grupos de cartas sobre las 4 cartas que utilizamos para el truco. En este caso nos quedaría 4 permutado de 4, es que es igual a 4 factorial sobre 4 menos 4 factorial. Nos quedaría que 4 factorial sobre 0 factorial, recordando que la resta de 4 menos 4 es 0 y a ese 0 es producto del factorial, por eso nos quedaría 0 factorial. Recordamos que 0 factorial es 1 y nos quedaría la multiplicación sucesiva por los antecesores de 4, en este caso 4 por 3 por 2 por 1, lo cual nos daría 24. ¿Qué nos quiere decir este 24? Nos quedarían las 16 cartas que utilizamos para el truco, los 4 grupos que teníamos que utilizar y las 4 pintas de las cartas. Esto nos sumaría las 24 maneras que teníamos de organizarlas. Pero más allá, como si importa el orden, entonces lo que hicimos fue que en los 4 grupos en sí nunca los alteramos y tampoco alteramos su forma en cuando se organizaban en el truco de revolverlas. Y cuando las organizamos en los 4 grupos, si ustedes vieron, yo siempre seguí la misma secuencia. Esto con la idea de no romper el orden que ya tenían las cartas y poderlas organizar de la manera que yo quisiera sin siquiera verlas. Simplemente con la magia de la permutación. Miremos otro ejemplo de permutación para dejar un poco más claro el tema. Digamos que tenemos un teléfono móvil que nos pide una clave numérica de 4 dígitos. Que la mayoría de teléfonos móviles nos pide esto. Entonces para esto tendríamos un conjunto total de 10 números, incluidos del 0 al 9, que sabemos que son los números que normalmente tendríamos como opción en el teclado. La K vendría siendo los 4 dígitos que en este caso nos piden para la clave. Como en este caso sí importa el orden, porque sabemos que si ponemos un dígito en orden al otro y al otro y al otro, pues no van a ser lo mismo que si yo los pongo en distintos órdenes. ¿Por qué? Porque si por ejemplo yo pongo una clave de 1, 2, 3, 4 y luego la tecleo como 4, 3, 2, 1, pues obviamente el móvil no me va a aceptar la clave porque el orden sí importa. Entonces en este caso nos quedaría 10 permutado de 4. Reemplazando la forma nos quedaría 10 factorial sobre 10 menos 4 factorial. Si solucionamos la resta del denominador nos quedaría 10 factorial sobre 6 factorial. La forma de hacer esto, bueno, una de las formas más sencillas de hacer esto sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial, recordando que en el denominador también tengo un 6 factorial. Esto con el hecho de que podamos cancelar los 6 factoriales, y al cancelar los 6 factoriales simplemente nos quedaría 10 por 9 por 8 por 7 y esto nos daría 5040. ¿Qué significa este 5040? Que tendríamos 5040 opciones de formar una clave con los dígitos del 0 al 9, una clave de 4 dígitos. Una forma de comprobar esto lo podemos hacer con una calculadora científica. Todas las calculadoras científicas nos ofrecen la posibilidad de poder realizar combinatorias y permutaciones con los siguientes pasos. En este caso vamos a hacer el ejemplo anterior. Entonces tendríamos que n es igual a 10. Luego de esto tendríamos que permutarlo con el 4, que eran los 4 dígitos que nos ofrecían para poder hacer la clave. Entonces basta con presionar Shift y esta tecla para poder sacar o combinatoria o simplemente Shift, esa misma tecla, para sacar la permutación. En este caso nos quedaría 10 permutado de 4
y vamos a darle igual. Nos quedarían las 5040 opciones que nos habían ya salido por medio del procedimiento. Ya hemos llegado al final de nuestro video. Espero hayan entendido muy bien. Espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Chao mis peseres.